Muy buen día para todos. Bienvenidos a la conferencia Cómo los núcleos de metal amorfo mejoran el desempeño de los transformadores, organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM. Antes de comenzar nuestra conferencia, es un honor invitarlos cordialmente a participar en la Feria Expo Laboral, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y dirigida a todos nuestros ingenieros afiliados. Este evento brinda la oportunidad de que ustedes puedan explorar diversas opciones laborales y se llevará a cabo los días 22 y 23 de mayo. Los animo para que se vayan agendando en estas fechas y las vayan programando en sus calendarios. Y próximamente les estaremos compartiendo la agenda académica más detallada. Pero eso no es todo. También quiero invitarlos a que aprovechen esta nueva experiencia de nuestro nuevo servicio de coworking, un espacio exclusivo que ASIEM pone a disposición de todos sus afiliados. Este entorno innovador y colaborativo está diseñado para que pues ustedes puedan potenciar la creatividad y estimular el crecimiento empresarial. Aquí tendrán acceso a las instalaciones de primera categoría y la oportunidad de trabajar en un ambiente verdaderamente inspirador. Sin más preámbulos, perdón, le cedemos la palabra al ingeniero Orlando Giraldo para que nos dé una breve presentación de su trayectoria profesional y nos ilustre con esta estupenda conferencia. Las preguntas que ustedes tengan las pueden realizar al finalizar la conferencia. Van a tener habilitados sus micrófonos o también las pueden realizar a través del chat, perdón, o el enlace de preguntas. Entonces, nuevamente Bueno, bienvenidos, ingeniero. bueno, muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todos los asistentes a esta presentación. Me place mucho, de verdad que participar en esto, volver a la casa de ASIEM, donde hasta hace unos 20 años, mientras vivía en Bogotá, participé muy activamente de todas de todos cursos. Organizamos un curso de transformadores cada año, yo les ayudé ahí en ASIEM. Bueno, hice muchas presentaciones. Lo que pasa es que ya en mi nuevo rol en esta compañía donde me encuentro actualmente, que se llama The AJ Family of Companies, bueno, viajes internacionales me han impedido un poquito, pero sigo muy activo en la presentación de conferencias. Ahora estoy trabajando con el magazine de transformadores a nivel mundial, y con este magazine hacemos un curso que se llama Curso Básico de Transformadores con algunos puntos que hoy voy a tocar aquí. Bueno, yo llevo ya este año 50 años en el sector eléctrico. He trabajado en fábrica de transformadores la mitad de ese periodo, curiosamente, 26 años, en lo que hoy es Hitachi, aquí en Pereira, donde yo me localizo, y a Siemens en Bogotá, en Bogotá estuve 33 años, de los cuales trabajé 14 para Siemens y el resto para la empresa con la que actualmente estoy gerenciando la parte del territorio de Latinoamérica. Ya en este momento estoy un poquito más retirado. Hago clases en la Universidad Tecnológica de Pereira, de transformadores, y bueno, terminando una maestría también sobre el tema de investigación en ingeniería eléctrica. Muy bien, eso en cuanto a mi trayectoria. Eh, este curso o esta presentación de hoy, vamos a proyectar mucha información que es un poquito confidencial de algunos procesos de producción. Entonces no vamos a poder dar digamos que una copia de la presentación como tal. Y eso les aviso van a ver que el material que se está dando aquí, lo que estoy presentando, va a ser un material en algunos casos muy interesante y novedoso sobre todo. Bueno, voy a cortar mi cámara para facilitar la presentación. Ya no quiero estar aquí más en este. Vamos a ver. Aquí creo que ya cerré mi cámara. Voy a cerrar aquí también y vamos a pasarnos entonces a mostrar aquí mi pantalla. Mariana, ¿me confirmas que la pantalla mía se está viendo allí? Correcto, ingeniero. Toca Excelente. poner la presentación y ya. Claro, vamos aquí con la presentación.
y quiero que me cuentes, Mariana, si aquí queda en modo presentación ya. Correcto, ingeniero, sí, señor. Excelente, bueno, muy bueno. Bienvenidos, como les digo a todos, ojalá que les guste este tema que para muchos que estamos en el sector de transformadores, como les digo, este año cumplo 50 años, siempre el sector de transformadores. Ojalá que para ustedes, si algunos están involucrados en el sector, les deje muchos temas nuevos. Y si no, al final de la presentación podemos hacer una pequeña mesa redonda sobre el tema. Nuestra presentación es sobre metales amorfos, núcleos fabricados con metales amorfos para transformadores, y voy a hablarles aquí de diseño de los transformadores con metal amorfo y la manufactura de los transformadores con metal amorfo. Entonces, a ver, un segundo, yo voy a colocar aquí mi láser para poder señalar aquí, muy bien. Y nos vamos ahora para la presentación como tal. Vamos a hablar primero de un poco sobre los metales amorfos. Olvidé advertir, estas presentaciones las hacemos en inglés porque necesitamos presentarlo en todo el mundo. Esa es la razón. Entonces, pero no hay problema. Yo voy a comentar todo muy claramente en nuestro idioma. Entonces, ¿qué es un metal amorfo? ¿Y eso de dónde sale ese nombre? ¿Por qué? Estos metales se producen a través de una solidificación rapidísima en un horno de fundición tenemos el metal como tal y en esta rueda, como ustedes la ven aquí, el material, oigan esto, se enfría a una rata de 1.000.000 de grados por segundo. O sea, se enfría absolutamente rápido. Esto hace que esa transición tan rápida del líquido a sólido, el metal como tal no adquiere la estructura cristalina que tienen los sólidos todos, ¿de acuerdo? Entonces, no, por eso viene su nombre, metal amorfo. No es un sólido a la vista como tal. Para los que no lo hayan observado alguna vez, el metal amorfo, la mejor presentación de él es este papel celofán que cubre las cajetillas de los cigarrillos. Imagínense algo así como ese papel que es transparente. Esa es como la mejor definición en cuanto a las dimensiones y a la fragilidad del material como tal. Bueno, para poderlo enfriar a estas velocidades tan increíbles, que es que 1.000.000 de grados por segundo, es una velocidad de enfriamiento supremamente rápida. En ese momento la idea es que estos metales no pueden ser de mucho espesor, de unas dimensiones muy grandes, porque con su capacidad calórica no permitirían enfriarse tan rápido. Eso hace una primera característica importantísima de los amorfos. Son extremadamente delgados. En general, en las tres dimensiones, el metal tiene que ser relativo, tiene limitaciones en cuanto a sus espesores, anchos, y bueno, la longitud ya es otro tema que lo da fundamentalmente la línea de producción como tal. Y hay líneas de producción, no quiere decir que sea complicado esto, que son muy eficientes. Van del orden hasta de unos 30 metros por segundo o 100 kilómetros por hora en la producción, como ustedes la ven aquí en este diagrama. Entonces, los espesores son del orden de 25 micras. Esto es aproximadamente la 10ª parte del espesor de las láminas magnéticas convencionales, de las láminas de grano orientado, aproximadamente la 10ª parte. Y tiene que ser así de delgado, como les digo, para poder facilitar la remoción del calor a esa rata impresionante que tienen. Obviamente, aquí se viene un tema que lo vamos a ver muy en detalle, y es que es una gran ventaja de los metales amorfos. Su espesor tan pequeño hace que en el núcleo, que bueno, ya será tema de otras presentaciones, pero en el núcleo circulan unas corrientes, se llaman corrientes parásitas, corrientes de Eddy. Esas corrientes parásitas generan pérdidas en el transformador, en el núcleo. Y en general, las pérdidas en el núcleo se componen de esas pérdidas parásitas, o sea, por corrientes parásitas, más las pérdidas por el ciclo de histéresis.
pues digamos que la proporción, bueno, eso ya hay forma de calcularlo en diseño, pero digamos que reducir drásticamente las pérdidas por agentes parásitas reduce drásticamente las pérdidas en los núcleos, como vamos a ver ahora. Entonces, como el espesor es tan pequeño, pues ustedes imaginarán que la Rho L sobre A, el cálculo de la resistencia, va a dar supremamente alto. Son metales de una altísima resistividad. ¿Okay? Lo que hace que sus corrientes circulantes tienen que reducirse porque la resistencia que lo pone el material es muy alta. Entonces, muy bajas corrientes de parásitos. Voy a definirles aquí un trabajador con metal amorfo y esta definición es de Wikipedia, fundamentalmente. Un trabajador de metal amorfo es un trabajador de una alta eficiencia energética donde su núcleo fundamentalmente está hecho de un metal que se llama metal amorfo. Esta marca que ustedes ven aquí, Medglass, fundamentalmente todos los proveedores de este metal a su vez se proveen de Medglass, que es como la marca única que existe en el mundo. Como tal. Esta es una aleación de estos metales que ustedes ven aquí, boro, silicio, fósforo, y esa aleación hace que, bueno, el hierro, obviamente, si ustedes notan, hierro y silicio también son los mayores, y en parte el fósforo, son los mayores componentes de la lámina de grano orientado. Pero ya vimos por qué la gran diferencia en las dimensiones y por qué la gran diferencia que vamos a ver en detalle en las pérdidas. Bueno, estos metales tienen una altísima susceptibilidad. ¿Qué es susceptibilidad? Es el grado de magnetización. Se dejan magnetizar muy fácilmente, se dejan volver, como les digo a mis estudiantes, se dejan volver un imán muy fácil, ¿de acuerdo? Con solo una pequeña corriente de excitación que uno coloque, unos amperes vuelta muy pequeños, el material se magnetiza muy fácilmente. Gran ventaja también. Vamos a ver que susceptibilidad es muchas veces la susceptibilidad del grano orientado. Ese metal tiene muy baja coercitividad, lo que quiere decir que se deja desmagnetizar muy fácilmente. Otra gran ventaja, ¿sí? Se magnetiza fácilmente, se desmagnetiza muy fácilmente. En las láminas convencionales, pues vamos a decir que también se desmagnetiza con cierta facilidad, pero siempre mantiene un magnetismo remanente también muy alto. Bueno, tiene también este material, tiene entonces muy alta resistencia eléctrica, ya expliqué por qué, y eso hace que las corrientes parásitas bajen fuertemente y con tanto las pérdidas en presencia de campos magnéticos alternos. Muy bien, ¿qué partes, todo muy bonito, qué partes puede tener como contraparte negativa? Vamos a decir, hay varias cosas. Una es que la inducción de saturación es mucho más baja, lo vamos a ver ahora en detalle, pero es mucho más baja que las de grano orientado. Entonces, la inducción de diseño con el que el ingeniero de la fábrica de tramadores diseña el tramador tiene que ser mucho más baja. Ya en detalle básico del tramador, a una muy baja inducción hace que la sección del núcleo tenga que ser muy alta o más alta, vamos a decir. Y más alta sección de núcleo implica más peso del núcleo. Vamos a ver que parte de las características de los núcleos, de los tramadores con metales amorfos, es que su núcleo pesa más comparativamente que una lámina equivalente, que un núcleo, un tramador equivalente de grano orientado. Y esto es muy importante, tiene muy alta magnetostricción. ¿Qué quiere decir eso? Magnetostricción, como comento aquí, es la propiedad de un material para cambiar su forma en presencia de un campo magnético. O sea, en presencia de campo magnético H, que no es más que un producto de amper vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, en presencia de esto, este metal, como el grano orientado también, cambia su tamaño. Vamos a verlo más adelante en detalle y comparativamente, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, propiedades y definición de lo que es un transformador de metal amorfo y su núcleo. Muy bien. Para hablar de amorfos y para hablar de una, digamos, estado actual del mercado de transformadores en el mundo, vamos a decir dos cosas. Una es que todas las normas
incluyendo la nuestra, ya está cambiando un poco en eso, no le definen al fabricante de tramadores o no le requieren tantas pérdidas en el hierro, tantas en el cobre. No, señor. En este momento, lo que se hace es definir una eficiencia del transformador. Eso es lo que se está haciendo, como digo, en todo el mundo. Pues muy bien, el Departamento de Energía de los Estados Unidos sacó su regulación en el año 2022, la NOPR 2022, que hizo lo siguiente para tramores de distribución. Vamos a hablar solamente para más adelante lo detalle, pero para que lo sepamos. Tramadores hasta unos 6 o 7 MVAs. No, más arriba, no. ¿Okay? Lo vamos a ver por qué. Entonces, para este tipo de transformadores, básicamente el Departamento de Energía de los Estados Unidos publicó la regulación NPR 2022 definiendo límites de eficiencia energética mayores que los que tenía en su regulación del año 2016. Entonces, considerablemente mayores. Esto ha revolucionado la industria de transformadores en todo el mundo. Y les voy a explicar por qué. Aquí hay un resumen. A ver, aquí hay un resumen se lo voy a contar muy rápidamente, pero para que ustedes vean qué está pasando en ese mercado hoy en día, qué está pasando con los transformadores, qué va a pasar con los transformadores. Lo primero es que esta regulación, aunque es del Instituto del Departamento de Energía de los Estados Unidos, pues sigue la tendencia en Europa, en Japón, en China, en toda parte, de aumentar la eficiencia de los transformadores, reducir las pérdidas que los transformadores representan en el sistema eléctrico. Muy bien, esta regulación, estos puntos que voy a anotar aquí no son nuestros, ni de mi empresa con la que yo trabajo. Es de un instituto consultor de Estados Unidos muy famoso que se llama el Edison Electric Institute. Ellos se pusieron a revisar muy juiciosamente con especialistas en el tema qué va a pasar en el mundo, en el mercado de los trabajadores y en la industria de trabajadores con la implementación de esta regulación del Departamento de Energía. Pues vamos a ver lo siguiente. Lo primero es que esta regulación cubre trabajadores más o menos hasta 5 MVA, trabajadores inmersos en líquido y de tipo seco. ¿Cómo les parece esto? Las pérdidas que propone esa regulación nueva es reducirle a los trabajadores inmersos en líquido 20% de sus pérdidas actuales. Y reducirle a los secos es impresionante, 50% a los monofásicos, 40% a los trifásicos. Esto tiene una explicación y es que los secos no han estado muy sometidos a estas regulaciones de eficiencia. Entonces, de entrada se les está dando una regulación fuertísima, fuertísima. Vamos a ver más adelante que esta regulación ha sido motivo del lobby en el Congreso de los Estados Unidos y lo que se piensa en este momento a nivel de los especialistas en el mundo es que esto no va a ser posible hacerlo tal cual está en este momento la NOPR 2022. Pero mírenlo por qué, y que lo voy a mencionar aquí. Una cosa interesante, y vamos a verlo ahora, el metal amorfo hace que la inducción de trabajo sea mucho menor, ¿de acuerdo? Pues para lograr con gran orientado las nuevas pérdidas con estas reducciones que he hablado, vamos a necesitar trabajar gran orientado a inducciones inclusive más bajas que las de los amorfos, ¿de acuerdo? Entonces, eso está colocando obviamente el amorfo en una ventaja competitiva supremamente grande, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro punto importante, miren que esto es interesante cómo afecta toda la industria en general. Los tramadores a nivel mundial, digamos que hoy en día hay dos conductores básicos, cobre y aluminio. En general, por el lado de Estados Unidos, por el lado de Norteamérica, Latinoamérica y en Europa hay muchos países también, el conductor típico es el aluminio. Pero el aluminio tiene mayor resistividad que el cobre. Y el aluminio, en general, obviamente, el tramor de aluminio presenta mayores pérdidas. O para equipararlo con las pérdidas de un tramador en cobre, hay que hacerlo con secciones de bobina mucho más grandes. Pues, ¿cómo les parece que si se implementa esta regulación, las pérdidas y la resistividad del aluminio va a hacer que en muchos transformadores haya que cambiar el conductor de cobre, perdón, de aluminio a cobre?
Lo que en cierto modo mueve, vean ustedes cómo mueve todo esto la industria, mueve los conductores y el uso de los conductores a cobre en lugar de aluminio. Ahora, el metal amorfo, el trabajador de metal amorfo, va a poder permanecer con el aluminio porque su reducción de pérdidas en el hierro es tan impresionante en el núcleo que se pueden fabricar con aluminio. Entonces, miren ustedes cómo esto va colocando restricciones en los diseños. El núcleo, típicamente hoy los trabajadores de metal amorfo, oigan esto, miren que esta cifra es muy interesante. Las pérdidas en el hierro son del orden del 60 al 70% más bajas que las de un material de grano orientado. O sea, no estamos hablando de 3%, 5%, 60 a 70%. Les voy a dar datos ahora de transformadores que los va a impresionar. Muy bien, pero en general los trabajos de metal amorfo tienen un poco más altas, 20-30% las pérdidas en los devanados. Claro, para compensar un poco, porque si no, bajas pérdidas en un lado y en el otro haría el transformador un monstruo de grande, ¿de acuerdo? Bueno, para transformadores de tipo poste que llamamos, eso va a hacer que el peso de los transformadores, como hemos dicho, inducciones muy bajas implica sección muy alta y peso muy alto, va a hacer que el peso exceda la capacidad de los soportes que hay en los postes. Entonces, eso hay que mirarlo desde el punto de vista práctico, cómo transportar los transformadores, instalarlos se puede complicar demasiado con transformadores de demasiadas bajas de ¿sí? Vean esto que es también impresionante. El mercado actual en el mundo es más o menos del orden de 95% que eran orientados los trabajadores y hoy en día el amorfo puede ser del orden de un 5% de los trabajadores en el mercado. Pues eso iría a cambiar con esta regulación, oigan esto, a 15% los trabajadores de grano orientado y 85% de los trabajadores de metal amorfo. Esto es impresionante, ¿de acuerdo? Porque eso toma la industria de transformadores y la revoluciona totalmente, ¿de acuerdo? Muy bien, hay que tener en cuenta que la línea de fabricación de metales amorfos es muy distinta, no uso los mismos equipos, no puede decirse que las industrias que producen grano orientado entonces simplemente se voltean y hacen amorfo, no es posible, los procesos y los medios de fabricación son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, eso va a hacer también, esa regulación, que los transformadores de núcleo apilado, básicamente que los transformadores pequeños, vamos a decir menores de 1500 kVA, tienen que construirse en núcleos enrollados y no apilados. ¿Eh? Importante, bueno, ahora hago una distinción sobre estos núcleos. Bueno, en el caso particular de Estados Unidos, pues, ¿cómo les parece que los transformadores, por lo menos hasta 1500 kVA, no van a poderse proveer con material producido en el país? ¿De acuerdo? Y esta regulación la está sacando el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Entonces, obviamente la industria, por eso les decía ahora de que hay lobby en el Congreso y todas estas cosas, viene esta otra consecuencia. Para los que estén familiarizados con los grados de láminas magnéticas en cuanto a sus pérdidas, los grados M2, M3, M4 ya no van a ser utilizables, son muy altas sus pérdidas. Hay un grado que es el M0, ese va a tener muy seguramente de alguna forma de responderle al reto de bajar pérdidas a nivel del metal amorfo. Bueno, vamos a decir también que hay otra cosa importante práctica, que es lo que hace pensar mucho que esta regulación va a tenerse que suavizar. ¿Cuál? Ya les dije, el lobby en Estados Unidos. Hay cartas de congresistas enviadas diciendo, no señores, esto nos va a acabar la industria del grano orientado actual. Podemos ir gradualmente. Bueno, ¿cómo les parece que en este momento, ¿qué pasa aquí? Ya, que la industria de metal amorfo tendría que incrementar su producción anual del orden hoy de 7.500 toneladas a 200.000 toneladas por año, lo que implica 30 veces. ¿Qué industria puede absorber un crecimiento de esos tan súbitamente? Imposible. ¿Okay? Bueno, entonces, todo esto para decir que muy seguramente esta regulación va a tener que suavizarse, pero aún reduciendo estos niveles de eficiencia que pide la norma de esta regulación de Estados Unidos, es muy importante que todos los fabricantes
en el mundo. Y ya les voy a explicar por qué. Yo digo, estoy hablando de la regulación en Estados Unidos, ¿por qué en el mundo? Tienen que estar preparados para la tecnología de amorfos. Eso va a ser muy importante. Ahora, ¿por qué en el mundo? Hay un fenómeno interesante en el mercado de tramadores hoy en día y es que Estados Unidos tiene un déficit de capacidad de fabricación de sus tramadores de distribución, pero un déficit grave, grave. Y se verá así por los próximos 2 a 3 años. Entonces, casi todo el mundo se está volcando a exportar tramadores a Estados Unidos. ¿Bajo qué regulación? Esta. Entonces, por eso esto es tan importante para que nos preparemos. ¿Qué puede pasar? Aquí en Colombia hemos tenido algunas pruebitas ya del tema, ya les voy a contar. Bueno, voy a ir un poco más rápido ya para que no se me vaya a ir mi presentación solamente en esto. Pero lo importante es ubicarlo a ustedes en lo que son los metales amorfos y qué está pasando en la industria hoy en día. Bueno, estos metales, vamos a decir que sirven para tramadores del orden de 35 kV hasta, ¿no? Y 5 MVA, ¿sí? Monofásicos, trifásicos, pad mounted, tipo poste, todo lo que es distribución, ¿de acuerdo? Trifásicos, de 3 columnas, de 5 columnas, ¿de acuerdo? Y en los secos, lo mismo. De pronto un poquito más arriba, porque las pérdidas permiten ir más grande, más tramadores, pero lo mismo, trifásicos, de 3 columnas, de 5 columnas, todo lo mismo. Entonces, para secos y aceite. Aquí ven ustedes un aspecto típico de un núcleo amorfo. ¿Qué hay de interesante aquí? Que este recubrimiento es un recubrimiento epóxico. ¿Por qué? Porque si no se hace así, manejar estas laminillas tan delgadas es imposible. Cuando trabajé en Siemens hicimos unos pedidos de metal amorfo, pero no venía el núcleo en esta forma. Esto facilita demasiado, le da una forma a la ventana perfecta y todo. No, en nuestra época, pero eso hace ya 25 años, él no venía con este recubrimiento. Hoy en día se facilita y en la parte desnuda es solamente una de los lados del rectángulo y aquí donde están todas las uniones entre las láminas. Esto es lo que tiene que abrirse después para darle paso a la bobina para que entre y se ensamble. ¿Ok? Muy bien. Esto para casos, perdónenme, de caso monofásico o trifásico, 5 columnas, o el núcleo que llama tipo Evans, que es este que ustedes ven aquí. Núcleo conformado por dos lazos, llamémoslo así, internos, este y un lazo exterior, ¿sí? Que está cubriendo los dos anteriores. Ese núcleo se llama tipo Evans. Se puede hacer con metal amorfo también. Aquí ven ustedes la forma característica de un transformador. Uno lo ve así, aparentemente, bueno, ya el que conoce dice, no, ese no es apilado, ese es enrollado. Son núcleos enrollados ya de cierto tamaño. Este es del orden de 5 MVA y cuando se proveen estos materiales, estos núcleos así, se pueden proveer ya con toda la estructura metálica incluida y esto que no sea sino abrir en la parte superior, recuerden, abrir los entrehierros que tiene, meter las bobinas en cada una de estas columnas, acá, acá y acá, y luego volver a cerrar. Les vamos a dar lo último, unas fotos de un detalle de esos ensambles. Esta es la presencia típica de un núcleo de estos en fabricación. Esta lámina externa, ¿cómo les parece que es una lámina de grano orientado? Pero solamente la última. ¿Por qué? Para producir el cierre. Lo vamos a ver en un video que lo voy a presentar en un momento. Esta lámina externa de grano orientado, pues obviamente es mucho más sólida físicamente y más fuerte, entonces sirve de cierre al núcleo. Adentro, todas las laminitas estas pequeñitas de un espesor mínimo son metal amorfo. Este es el transformador como se observa. Después le voy a contar un poquito de detalles de cómo se logra, esta es una parte que da de metal amorfo, cómo se logra que esa fragilidad de ese núcleo se pueda construir en un transformador de este estilo y no esté sometido a esfuerzos muy grandes. Bueno, hay partes características de lo que es el corte de estos núcleos y su formación, su conformado. Ustedes lo ven aquí en la forma de la ventana. Esto es en fabricación de cuando el fabricante del metal amorfo lo está fabricando. Normalmente el fabricante de transformadores lo compra ya el núcleo, así como ustedes lo ven aquí, pero bueno, ya con el recubrimiento epóxico. O
algunos fabricantes grandes compran la lámina y tienen su línea de fabricación de los núcleos ellos mismos. Bien, esto que ustedes ven aquí son estos como estos espacios aquí, o los llamamos gaps o entrehierros. Es cuando una hojita va da toda la vuelta y se cierra. Entonces, principio y fin genera un gap. Estos gaps, cuando se hacen así traslapados, como ustedes lo ven aquí, genera una tecnología que se llama Step Lap o núcleos traslapados, porque la idea es que estos entrehierros, como el aire presenta una altísima permeabilidad, pues el flujo magnético cuando llega y encuentra un entrehierro de estos tiene que desviarse y eso genera mayores pérdidas, bueno, en fin. Entonces, distribuir estos gaps es importante en la tecnología de fabricación, no solo de amorfos, estoy hablando también de núcleos enrollados de grano orientado. Eso es la tecnología vigente. Lo que pasa es que en amorfos, esto se coloca es en este lado, que es el lado, uno de los lados angostos. En grano orientado, los entrehierros van a ser este lado, se pueden distribuir mucho más. ¿Sí? Muy bien. Hay una cosa importante que es una limitación. ¿Por qué estos núcleos pueden ir solamente hasta 5000 kVA, 6000 kVA? Porque la máxima longitud de una laminación de estas, que sería la exterior, ¿sí? Para que dé la vuelta completa, ¿sí? Es 8 metros. Más de 8 metros no es manejable. Entonces eso es lo que limita la potencia. Y ustedes dirán, bueno, espere, y núcleo apilado. No hay actualmente tecnología de amorfos en núcleos apilados, por eso los trabajadores de potencia, todo encima de 6 MVA se sale de todo esto que estamos hablando. Esos no son susceptibles de fabricar con metales amorfos. Muy bien. Este recubrimiento, entonces, como les digo, tiene un papel importantísimo porque asegura la forma del núcleo. ¿Sí? Y miren las esquinitas como se ven de bien redondeadas y esto del epoxi obviamente ayuda mucho, da un aislamiento adicional porque la bobina viene metida aquí, digamos que entre estos dos segmentos de núcleos, y eso da, pues el epoxi da un poquito más de distancia dieléctrica allí cuando la bobina se abre. Esta es la forma como se despachan, como es un material delicado, pues hay que enguacalar de una forma especial y todo esto. Bueno, voy a hablarles aquí. Estos slides los presento así porque son parte de un curso que yo le hago al magazine de transformadores que se llama Introducción a los transformadores. Pero me parece importante mostrar estas diapositivas de ese curso en este sentido. Miren ustedes una cosa importante que es lo que llamamos la clasificación de los materiales de acuerdo a su permeabilidad. Permeabilidad, como yo les conté a ustedes, es la propiedad de un metal para dejarse magnetizar. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a clasificar los materiales, los metales, de acuerdo a su permeabilidad disculpen, en diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos. Estos ferromagnéticos pertenecientes a la línea amarilla son los metales que se usan para la fabricación de núcleos. ¿Y por qué son tan importantes? Porque ustedes lo ven aquí, en este eje nosotros medimos los amper vuelta, que nosotros le colocamos para crear el electroimán con el metal. Y aquí medimos la inducción que se genera. Vean ustedes, este metal rojo, esta línea roja, que es de metales diamagnéticos, hace que yo tenga que incrementar la corriente. Recuerden que aquí está la corriente, amper vueltas. Incrementar mucho la corriente para generar un mínimo de flujo magnético aquí. El paramagnético es más generoso, ya él se genera un poquito más, pero los ferromagnéticos con muy baja corriente generan una buena cantidad de flujo. Estos son los ideales para fabricar los transformadores, obviamente. Muy bien, entonces son ferromagnéticos. Y los ferromagnéticos, ustedes van a ver aquí los más característicos para fabricar motores, transformadores, todo esto, pues hay láminas de grano no orientado o lámina de grano orientado, que es la que más se utiliza en la fabricación de los núcleos de los transformadores de distribución. Pero vean ustedes qué interesante. Miren ustedes la permeabilidad relativa. Cuando dice relativa es con respecto al aire, sí, o al vacío, ¿no? 1500 es la permeabilidad relativa de la lámina de grano orientado que se utiliza típicamente en los transformadores. Pero vean ustedes el amorfo. 23.000 la permeabilidad relativa. Estamos hablando de casi 20 veces
la permeabilidad. ¿Qué quiere decir? Que se deja magnetizar 20 veces más fácil. Ahí está el por qué ese metal está haciendo hoy en día esa revolución en la industria. Bueno, yo digo, hoy en día no. El metal amorfo está hace muchos años. Yo en Siemens, no, mentiras. Yo trabajé aquí en lo que es Hitachi, aquí en Pereira, y en el año, finales de los años 80, no, principios de los 80, ya existía el metal amorfo. ¿De acuerdo? Esto hay un proceso de reducción de costos de fabricación y todo esto que ya hoy en día se puede evaluar como lo estamos viendo. Paramagnético, ustedes ven que por ejemplo el aluminio, que es un conductor, es paramagnético y el cobre es diamagnético. El acero inoxidable es paramagnético. ¿Bien? El aire, el vacío son paramagnéticos. Los demás, estos son metales que pueden utilizar en la fabricación de transformadores o digamos que transformadores de corriente de alta precisión, cosas de ese estilo. Esta es la forma típica entonces del metal amorfo y voy a contarles aquí características del metal amorfo muy rápidamente. Es extremadamente de alta permeabilidad, 20 veces de ese orden, la del mejor acero de grano orientado. ¿De acuerdo? Ahí está, ahí empieza a verse la gran diferencia. Tiene una bajísima histéresis y bajísimas corrientes parásitas. Entonces, con un ciclo de histéresis muy delgadito, las pérdidas por histéresis, porque miren ustedes que la línea amarilla que mostraba ahora, la gráfica de la clasificación de permeabilidad para material ferromagnético, pues la amarilla del ferromagnético es, del amorfo es todavía con una pendiente mucho más alta. Entonces eso hace que ese metal, su ciclo de histéresis sea muy delgadito. Entonces tiene bajísimas pérdidas por histéresis con respecto al grano orientado y bajísimas pérdidas de corrientes parásitas porque ya expliqué que el espesor hace que la resistividad del metal sea mucho más grande. Oigan esto, fácilmente 80% menos de las pérdidas del grano orientado convencional. Esto es impresionante, no estamos hablando de cualquier reducción, 80% menos. El espesor de laminación, bueno, ya hablé sobre esto. Tiene una desventaja el espesor de la laminación tan pequeño, y es que como es prácticamente 10 veces más delgado que el grano orientado, pues entonces son 10 veces más laminaciones las que yo requiero para armar una sección de núcleo. ¿De acuerdo? 10 veces más. 10 veces más implica una cosa interesante. Cada lámina grano orientado o metal amorfo requiere aislarse eléctricamente una con otra. Y entonces tiene un recubrimiento, ¿sí? Que ocupa un cierto espesor, pero que no es metal. ¿De acuerdo? Un recubrimiento eléctrico. Pues obviamente más láminas implica más recubrimiento y entonces la sección efectiva de metal que se tiene es mucho más baja en los metales amorfos. Es del orden del 84%, mientras que en los grano orientados la sección efectiva del metal es 96, el factor es 96,5%. Quiere decir que de una sección definida, entonces hay menos sección en el metal amorfo y por tanto, entonces yo voy a requerir o más láminas, ¿de acuerdo? O incrementar el número de espinas. Bueno, la corriente de excitación también es muy baja, absolutamente baja, ya mostré por qué, por su gran permeabilidad. Inducción de saturación, aquí hay una desventaja, es 1.6 Tesla en el amorfo y es 2.1 aproximadamente en grano orientado. Entonces, normalmente los núcleos amorfos son más pesados que los de grano orientado, a pesar de que la densidad del amorfo es más baja, es entre 7,2 y 7,3 de gramos por centímetro, mientras que esta es la de grano orientado, 7,65. Bueno, esta es la composición de los metales amorfos, la composición química. Vean ustedes, hierro, ¿sí? El silicio de grano orientado es como el 4%, esto tiene un poco más de silicio, pero aparece el boro para garantizar las propiedades. Aquí ustedes ven las curvas típicas de metal amorfo, estas son inducción aquí y estos son pérdidas aquí en este eje, las X. Vean ustedes la curva verde de 60 Hz, que es la frecuencia en nuestro sistema, comparativamente con lo mejor de grano orientado. Entonces, para la misma inducción, pues este metal tiene unas pérdidas aquí abajo en el eje de las X mucho más bajas que las pérdidas que tiene el grano orientado. ¿Cómo les parece que no me tomen esto como una ley, ¿de acuerdo? Estos son ejemplos que dependen del país, del diseño, de las pérdidas que se requieran, todo esto. Pero estos son ejemplos.
¿sí? Trabajadores de 15 a 127 cavidad monofásicos. Miren las pérdidas de grano orientado y miren las pérdidas con metal amorfo. Y miren la reducción de pérdidas en el hierro. En el caso trifásico es muy similar, ¿de acuerdo? Hasta 2500, como les digo, se puede fabricar hasta 5000 cada. Entonces estamos hablando de reducciones inmensas, ¿sí? En el hierro. Bueno, comparativamente entre grano orientado y, el amorfo, el amorfo cuesta más. Ahora siempre me preguntan, bueno, ¿y cuánto más? Bueno, esto depende del país, depende de muchas cosas, pero si ustedes quieren tener una cifra ahí en la cabeza, como les digo, no me la tomen tampoco como ley, porque puede cambiar mucho dependiendo del país. De orden del 30% puede ser, más o menos. Un transformador en grano orientado, nosotros hicimos unos ensayos en Empresas Públicas de Medellín con la misma potencia y es del orden de un 15 a 20% más caro el transformador al final que el de grano orientado. Ok, tomen una idea más o menos aquí, ¿ok? Bueno, entonces, longitud de laminación máxima, ya hablé. En cuanto a fabricación, ¿verdad? Esto ha habido muchos tabús. No, que ese núcleo no se puede reparar, que no. Sí, efectivamente, hay en manufactura hay lo siguiente que se reportan los fabricantes. Aquí en Colombia ya hay fabricantes que han hecho núcleos amorfos. Implementación y ensamble del amorfo requiere un mayor nivel de entrenamiento que la lámina magnética convencional. Pero quien sepa hacer núcleos enrollados en grano orientado, aprende a hacer los núcleos orientados en grano orientado en metal amorfo. Es muy frágil, este metal se quiebra con una facilidad y es muy quebradizo y muy frágil. Ahora, eso hace que hay que tener mucho cuidado porque como es un metal, fragmentos de ese núcleo no pueden irse dentro del núcleo. Entonces, en la fabricación hay que tener un cuidado especial allí, pero como les digo, esto ya hay millones de tramos fabricados así, no es que no se pueda hacer. Bueno, bueno, hay que mantenerlo como el grano orientado libre de esfuerzos mecánicos, porque es muy susceptible a incrementar sus pérdidas si no lo tratamos bien y no lo ensamblamos bien. Ahora, reparación. Que no son reparables. Yo he escuchado ese concepto de algunos países. No, el tramador es reparable totalmente, pero se requiere gente entrenada. ¿Sí? Muy bien. Datos típicos, y aquí muestro la marca Medglass nuevamente, ya expliqué por qué es la única en el mundo que se utiliza, ¿de acuerdo? Solo Medglass, usted tiene su patente, este es el metal que tiene todo. Este metal amorfo, típicamente, esta es la inducción. Hay dos grados de metal amorfo. Hay uno de un poquito de mayores pérdidas, que tiene una inducción de trabajo más o menos del orden de 1,35 de trabajo, digamos, de diseño. Y este otro de unos 50, pero su saturación es todavía mayor. Bueno, datos característicos, inducción de saturación. Miren a ustedes lo típico entre los dos. Estos son dos metales amorfos. ¿Sí? Entonces no se puede diseñar a inducciones mayores que esto y de hecho mucho más bajas, porque vamos a ver que en las pruebas se requiere que el transformador funcione al 10% por encima de su tensión nominal, lo que hace entonces que se limite la inducción de saturación. ¿Qué pasa por aquí? La temperatura de QI, que es la temperatura a la cual se recocen los núcleos, es mucho más baja que la de grano orientado. Grano orientado son 800 grados, más o menos 20. La densidad es un poco menor que la de grano orientado. Y una cosa típica es sus espesores, perdón, sus anchos. No se puede fabricar en los rollos grandes que se fabrica el grano orientado, por lo que les conté de poder extraer ese calor a esa rata tan impresionante. Entonces, las dimensiones típicas en el mercado son 142 milímetros, 170 y 213. Muy bien. Magnetostricción, voy a tener que ir un poquito más rápido. Magnetostricción es la propiedad de los núcleos de incrementar su longitud. En este caso, por ejemplo, esto es micras, cambio en micras por milímetro dependiendo de la intensidad de campo magnético. Entonces, el flujo es más o menos este, digamos, disminuye su tamaño, aumenta su tamaño, disminuye su tamaño, aumenta su tamaño. Eso es lo que hace la laminación del núcleo. Si uno lo ve a nivel macro, uno lo ve aquí un poquito exagerado. ¿Qué pasa con un núcleo cuando está trabajando? Obviamente, digamos que aquí está exagerado porque eso son micras lo que cambia, pero eso es lo que produce el famoso ruido de los transformadores funcionando, especialmente en las noches, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucha más magnetostricción en el amorfo, tiene más tendencia a producir ruido. Muy bien. Entonces,
esta es la forma como normalmente los fabricantes piden el núcleo ya elaborado, ellos recién el núcleo hecho, ¿sí? A diferencia de Gran Orientado, donde la mayoría de los fabricantes grandes lo fabrican, el núcleo de ellos. Pero como les dije al comienzo, hay fabricantes muy grandes en Latinoamérica, los hay, en Estados Unidos muchos, que ellos mismos fabrican, compran la lámina y ellos lo hacen como si fuera Gran Orientado. Esto es el valor presente comparativo de un tramador de gran orientado y el de amorfos. El valor inicial, el costo inicial en T igual a cero es más alto en el NetGlass, en el amorfo, mientras que las pérdidas probablemente son mucho menores en el amorfo y por tanto, si más o menos las pérdidas en el cobre se mantienen, aunque en el amorfo pueden ser un poquito más altas, ustedes ven que hay una línea de ahorro neto. Nosotros hicimos en Colombia unos estudios con el fabricante de Medellín, voy a mencionar el nombre porque Rimmel, en Medellín le hicimos a la República de Medellín unos estudios sobre estos núcleos, ya se han fabricado, como les digo, Siemens en Bogotá, ya les hizo núcleos amorfos a EPM también, Magnetron tiene experiencia también y ha hecho núcleos amorfos. Nosotros le hicimos a EPM un estudio en conjunto con Rimmel, 25, 31 y 50 kVA, y encontramos, aquí están los análisis del costo del kilovatio hora, el porcentaje de carga del transformador, y llegamos a que la gran mayoría de estos transformadores, todos, en 2 años se paga la diferencia en costo inicial con el costo de las pérdidas. Para eso se evalúa el costo del kilovatio hora y todo esto. Muy bien. Aquí hay unos datos generales de fabricación. Voy a omitirlos un poquito en el sentido de que ya hablé mucho de ellos, pero sí voy a contar entonces por aquí que el material es muy sensitivo, muy sensible a los estrés mecánicos. El núcleo también es de grano orientado. Este lo es más. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, que su inducción de trabajo tiene que considerar que a los tramadores hay que hacer una prueba de 110% de sobrevoltaje y no puede saturarse. Entonces, imagínense ustedes ya cómo hay que trabajar allí un poco más abajo. Esto es un factor del cambio de las pérdidas en el hierro con la temperatura, cómo van bajando con la temperatura. Este es un factor es de fabricación. Nosotros lo aseguramos mucho a los fabricantes porque esta parte de acá del núcleo, donde están los entrehierros y los cierres y las juntas, es mucho más delgada que esta. Entonces, pues hay que tener eso en cuenta. Esfuerzos de cortocircuito, tanto radiales como axiales, hay que absorberlos y hay que prever cómo se hace. Fundamentalmente aquí, lo que uno hace es que hace una unidad de esfuerzos axiales a través de colocar unos soportes de madera que hagan que cualquier esfuerzo que uno haga mecánico con estos tornillos no se transmitan al núcleo, sino a las bobinas. Bueno, esta es la forma de fabricación típica. El núcleo está terminado, se abre, se inserta la bobina, se cierra el núcleo. Esa es la forma de fabricación típica. Y les vamos a dar un videito aquí rápidamente de una fábrica de esto, cómo ensamblan un núcleo de estos.
Excelente. La última parte del video muestra cómo se cierra el núcleo en la parte de los entrehierros y obviamente vean ustedes la rapidez de alguien ya entrenado con esto, cómo lo cierra sin problemas. O sea, es manipulable perfectamente. Y pueden observar también que él colocó como una especie de almohadilla al final. Eso es para amortiguar un poco los niveles de ruido. Hay varias formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero este es un estilo que utiliza este fabricante allí. Y no sé si notaron a lo último la lámina de gran orientado, que es la que cierra, con la que uno hace el cierre del núcleo. Este es un ensamble de un tramador tipo seco y es lo mismo, este es un seco, pero aquí tal vez voy a destacar esta parte acá donde se muestra cómo se abrió el núcleo. Este es un Evans Core. Se abrió, ven ustedes que esto es una parte pesada, metálica, que hay que saberla abrir y tener el dispositivo para hacerlo. Se introducen las bobinas, por eso ahí uno ya tiene las tres columnas aquí abiertas, introduce las bobinas y bueno, hay mucho detalle allí que hablar, pero pues aquí no damos tiempo para más. Tal vez voy a mostrar algo aquí interesante. Miren ustedes que este núcleo está compuesto de dos anchos diferentes. Para hacer un ancho mayor, como hay limitación en los anchos de amor, pues entonces se colocan dos núcleos uno al lado del otro y uno conforman un núcleo más ancho. Muy bien, yo voy a terminar aquí. Voy a dar muchas gracias por la audiencia y si alcanzamos, Mariana, ¿estás ahí? Sí, A ver, ingeniero. bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Tenemos 7 minutos, 6 minutos. No sé si queremos allí, si tenemos, a ver, yo Perfecto, comparto. sí, señor. Aquí tenemos una pregunta o es también como un comentario del ingeniero Faruk en donde él comenta uno de los puntos débiles de los transformadores amorfos o nanocristalinos es la capacidad de soportar los esfuerzos mecánicos derivados del cortocircuito o los ciclos de carga o sobrecarga del transformador. En este sentido, ¿cuál es la expectativa de vida media útil de un transformador considerado que, dado las regulaciones de eficiencia adoptadas por la mayoría de países de la región, los núcleos de los transformadores tienen más volumen y están sujetos a mayores niveles de sobrecarga? Bueno, son muchas cosas juntas, pero bueno, es interesante. Voy a comentar allí y gracias, Faruk, por la pregunta. Ya sé de dónde viene la pregunta y de qué país. Bueno, quiero comentar rápidamente. Primero, el tramador de amorfo puede pasar sin problema, obviamente, con la tecnología de fabricación, los esfuerzos de cortocircuito. ¿Por qué? Voy a comentar algo que no mostré allí. Es que aquí a mí no me gustan mucho las presentaciones tan rápidas, pero bueno, el núcleo de metal amorfo está colgado de la bobina, colgado totalmente, y no tiene ningún esfuerzo ni axial ni radial. No se le olvide que los frenos de cortocircuito son para las bobinas, no para el núcleo. Ahora, las bobinas transmiten por su cambio de forma, sobre todo bobinas rectangulares que tratan de ovalarse en un cortocircuito, transmiten esfuerzo al núcleo, pero para eso están los templetes allí para que ayuden a que no se deforme el núcleo. Pero entonces, otra vez, como el frenos de cortocircuito se está hablando desde las bobinas como tal, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Es simplemente, tal vez una foto que no pude ir muy en detalle allí, cómo se controla los esfuerzos axiales y radiales. Y es que cualquier esfuerzo mecánico que uno le haga al templete que cierra mecánicamente el núcleo no, perdón, el transformador, el núcleo ni se da cuenta de eso. Vida útil, recuerden que la vida útil de un transformador de eso es la misma vida de sus aislamientos y los aislamientos son los mismos, o sea, depende también de la bobina. Entonces, vida útil esperada, lo mismo, cálculo de pérdida de vida útil, lo mismo, todo este tipo de cosas exactamente igual y obviamente con menos pérdidas. Y no sé si me faltó algo de lo que dijo Faruk allí, Mariana. ¿Tienes alguna pregunta más? No, ingeniero, hasta el momento esa fue la única pregunta que tenemos en este momento y pues aquí recordarle a los ingenieros que pues ellos pueden habilitar su micrófono en dado que también la quieran hacer o alzar la mano. Excelente. Tenemos todavía 3 minutitos. No sé si alguien tiene allí alguna inquietud. A ver, yo voy a colocar mi cámara aquí para que se me vea por lo menos un momento. Bueno, voy a comentar muy rápidamente que todo este material nosotros lo presentamos, la firma nuestra se llama The AJ Family of Companies
y la compañía está ubicada en Estados Unidos. Nosotros trabajamos, no hacemos transformadores, proveemos material para transformadores y entre ellos metales amorfos. Entonces, eso es básicamente la parte de nuestra empresa que lleva 60 años de mercado con sede en los Estados Unidos. Tenemos oficina en Colombia, en Brasil, en México. Bueno, básicamente eso es lo que quería resumir aquí. ¿Alguna otra inquietud, Mariana, o alguna otra pregunta? No, ingeniero, en ese momento no tenemos ya más preguntas, entonces en este sentido, pues ha sido un verdadero honor contar con todos ustedes durante esta enriquecedora conferencia. Aquí queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación activa e interés en el tema. Aquí también queremos extender nuestro reconocimiento, ingeniero Orlando, por su experiencia y por los conocimientos que usted aportó el día de hoy a todos nuestros ingenieros afiliados. Y también decirle que fue fundamental para la comprensión y aplicación de todas estas estrategias que vimos y que hemos explorado el día de hoy. Por favor, no olvidar diligenciar el formulario. Sus comentarios son fundamentales para enriquecer nuestras futuras conferencias, así que no duden en compartir sus inquietudes y expectativas. Y aquí recordarles que el próximo 9 de abril están cordialmente invitados a la conferencia IoT, Origen, Importancia en el Presente y Perspectiva del Futuro, que será a las 3 de la tarde. Hasta pronto y que el conocimiento adquirido el día de hoy sea el motor que impulse el éxito de sus futuros emprendimientos. Muchísimas gracias, ingeniero Orlando, y a todos nuestros Con, participantes. con mucho gusto. Muchas gracias a todos también. Que estén muy bien.